¿Qué pasaría si Texas se convirtiera en un estado independiente? La iniciativa de buscar la independencia de Estados Unidos, apodada Texit, llega tras varias diferencias con el gobierno federal, entre ellas una mala gestión de la crisis migratoria en la frontera sur del país. Si las aspiraciones del movimiento separatista tuvieran éxito, así podría ser Texas como país. Tendría una superficie de 695,000 kilómetros cuadrados, sería ligeramente mayor que Francia y ocuparía el puesto 40 entre las naciones de mayor tamaño. El estado cuenta con más de 30 millones de habitantes, por lo que se convertiría en el 51º país más poblado del mundo, poco detrás de Madagascar, con 30,5 millones. Texas es la segunda economía de Estados Unidos después de California, con un PIB de 2,4 billones de dólares. Como un estado independiente, su economía superaría a la de Corea del Sur, Brasil, Australia, Rusia, España y muchos más. El territorio alberga parte del arsenal nuclear estadounidense y la central nuclear del sur de Texas, además de la gigantesca planta de armas nucleares Pantex. Además, ocupa el primer lugar de Estados Unidos en producción de lana, algodón y petróleo. Si el estado de la estrella solitaria recuperara su independencia, se convertiría en el séptimo exportador de petróleo del mundo. Con una renta per cápita de unos $63,000, los tejanos estarían entre las personas más ricas a nivel global. La capital y la ciudad más grande de Texas sería Houston, y las lenguas oficiales del nuevo país serían el inglés y el español. Además, se estima que tendría uno de los ejércitos más fuertes y avanzados, con un total de 115,000 soldados, lo que ubicaría a sus fuerzas armadas entre las mejores del mundo. Muchos residentes apoyan la idea de la independencia y separación de Estados Unidos, como indican las encuestas. En 1836, el territorio proclamó su independencia de México y conservó su estatus hasta 1845, cuando se anexó a Estados Unidos. Espectacular el video, muy ilustrativo. Y es interesante esto, ¿no? Creo que Texas, cuando uno habla de los Estados Unidos como nombre, ¿no? Que de hecho, sea de paso, pareciera ser más un estatus jurídico que el nombre de un país, ¿no? Estados Unidos de Norteamérica, es decir, un estatus jurídico en una geografía particular, ¿sí? Donde uno refleja ese nombre, los Estados Unidos, sin lugar a dudas, es Texas, ¿no? Por esa historia larga que tiene que ver efectivamente con que haber sido parte del imperio español en América, parte de los Estados Unidos de México, ¿sí? Y con la famosa guerra, la independencia tejana, la famosa batalla del Álamo que Hollywood siempre ha retratado. Digo, y que ahora tenemos ese videíto. Vamos a ver ese videíto. Me gusta para... Bueno, esto también es bueno, ahora le agradezco al compa que nos acercó el video, porque dice, si van a hablar de este tema, pasen este video, que es el Enzo Maquiavelo, compañero ecuatoriano, que es el conductor de Colme News. Pero digo, también para entender, digamos, a nivel internacional también cuál es el punto crucial, digamos, para la economía estadounidense, y por qué también es tan importante la elección Texas, ¿no? O sea, termina siendo un estado que de alguna manera define o tiene o expresa, digamos, parte del sentimiento estadounidense, ¿no? Pero como también estábamos discutiendo, como no siempre nos contaron la historia como debería, ¿no? O la historia oficial siempre se guarda algunas cositas, ¿no? Por eso desde Finisterre quisimos historizar un poco de, bueno, cuál era el devenir, ¿no? ¿De dónde vienen estos enfrentamientos? ¿Por qué tanto odio, ¿no? Tanto discurso racial, digamos, que está tan instaurado, siendo que es uno de los estados también que más habitantes mexicanos y mexicanas tiene. Entonces, bueno, si quieren, si el señor X quiere, podemos pasar el video. Pasemos ese video, que está bueno para hablar un poco de esto, que me parece que no quedarnos con la superficialidad. Digo, ya pusimos un elemento sobre la mesa. Primer elemento sobre la mesa: la guerra civil es un hermoso título de la prensa amarillista norteamericana que más de un medio de comunicación
del mundo replicó. Es un titular sensacionalista. Detrás de esto, lo que está en discusión es la elección presidencial y cómo se fueron encolumnando los gobernadores republicanos, ¿sí? Con la candidatura presidencial de Donald Trump. Probablemente esto tenga que ver con un primer nudo gordiano que tiene que ver con que efectivamente Donald Trump sea el candidato presidencial del Partido Republicano. Con esta acción mostró un músculo sin lugar a dudas indudable. Tercer situación es mostrar que el control territorial del Partido Republicano no es menor. Texas es un estado importantísimo, es el segundo estado, recién lo vimos, más importante en términos económicos de los Estados Unidos, detrás de California, ¿sí? Exacto. Muestra el poder territorial del Partido Republicano, controlando ni más ni menos que estos estados, ¿sí? Los estados del medio centro se le conoce, la potencia energética, ¿sí? Todos los estados del medio centro, del corredor del centro de los Estados Unidos, de sur a norte, es muy republicano, es el país agrario. Después, si podemos mostrar un mapita del orden mundial, es muy interesante, ¿no? Y es un estado particularmente muy caro para el Partido Republicano. Es el estado de origen de los Bush, ¿sí? Que fue la vieja guardia partidocrática del Partido Republicano hasta la emergencia de Donald Trump, que evidentemente los ha acorralado, pero la vieja partidocracia republicana era la familia Bush, era el clan Bush con su séquito, sobre todo de el think tank del proyecto del nuevo siglo americano, ¿no? Con Dick Cheney y algunos personajes de mucho calibre para la política estadounidense del siglo XXI, ¿no? Y mostraron eso, ¿no? Mostró músculo el Partido Republicano y mostró que efectivamente está en condiciones muy competitivas para las próximas elecciones presidenciales. No sé si me fue algo. Betty, ¿se me escapó algo? Me quedé con lo de la Academia de Policía, perdón, pero... No, vamos a esperar al señor X que nos ponga el video. A ver. Ahí está. Hoy te contamos cómo Estados Unidos le robó a México descaradamente la mitad de su territorio. Después de una fracasada invasión por parte de Estados Unidos a Canadá en 1812, con el fin de tener bajo su territorio salida al Océano Pacífico y así tener control bioceánico, Estados Unidos empezaría a desear una pequeña porción de tierra perteneciente a España llamada Florida. Primeramente intentaría comprarla por $5 millones, pero la respuesta que recibiría de los españoles sería que no. Entonces el presidente de esa época enviaría a grupos a establecerse ilegalmente en Florida para que se produjeran revueltas contra España, levantando aspiraciones independentistas. En este momento los españoles pasaban una etapa muy difícil, ya que todas sus colonias se estaban levantando en su contra, por lo que cuando España vio que Estados Unidos estaba incitando revueltas en Florida, decidió sentarse a negociar y sacar algo favorable de eso. De esta forma se firmarían los tratados de Onís, donde se fijarían los límites entre México y Estados Unidos, y la Florida pasaría a ser parte de la Unión Americana por $5 millones. En este momento el Imperio Español sabía que si no poblaba rápidamente Texas, los Estados Unidos podrían intentar meterse también a la fuerza, pero no tenían suficiente población para enviar a esta región, por lo que concederían un permiso especial para que un empresario estadounidense pudiera alquilar tierras y traer un pequeño grupo de familias a poblarlo, bajo la condición de que se convirtieran al catolicismo, no trajeran esclavos y aprendieran el idioma del imperio. Pero poco tiempo después esta colonia se independizaría, por lo que el permiso debería ser ratificado por este nuevo gobierno. Durante este periodo, el nuevo imperio venía atravesando una situación económica muy complicada, por lo que Estados Unidos vería en esto la oportunidad de comprar Texas, por lo que asignaría a un embajador de apellido Poinsett para ofrecer $5 millones por Texas. Pero la respuesta del emperador sería negativa. Poinsett, no satisfecho con la respuesta, formaría la masonería e incitaría a la oposición en México a través de un general llamado Santa Anna para realizar un golpe de estado contra el emperador.
De esta forma tomaría el poder y formaría una república, a semejanza de los Estados Unidos, para eventualmente entregarles el permiso especial para que Estados Unidos pudiera mandar a más colonos a poblar Texas, siguiendo las mismas reglas iniciales. Durante los primeros años, México atravesaría una gran inestabilidad política. La instauración de la República causó una pelea continua por el poder, así que los presidentes iban y venían, por lo que los colonos tejanos aprovecharían para romper las reglas y traer a más colonos y a esclavos. Con el paso del tiempo, esa obsesión estadounidense de extenderse hacia el oeste regresaría, por lo que los Estados Unidos enviarían a otro diplomático a comprar Texas, pero la respuesta volvería a ser negativa. Paradójicamente, en este tiempo una fiebre independentista se alzaría en Texas, por lo que ahora ya no estaban interesados en tener a México como su gobierno. México enviaría a los militares para recordar a los colonos que todavía estaban en México y que técnicamente estaban alquilando estas tierras. Eventualmente, estas peleas se intensificarían ya que Texas peleaba con suficiente dinero y armas, pero vivirían una serie de batallas donde los colonos estadounidenses perderían, como por ejemplo la batalla de Álamo. Esta pérdida estimuló más a los colonos a venir a Texas y a unirse contra México, y de esta forma lograrían vencer a esta unidad militar y capturarían a Santana, presidente de México en ese momento, obligándolo a reconocer la independencia de Texas en 1836. México siempre consideró esto como ilegal porque Santana estaba fuera de sus funciones, pero eso no detuvo a los tejanos de instaurar su país y de limitar sus fronteras, que lógicamente México tampoco aceptaría, ya que las colocaba más arriba. Por lo que ahora México pasaba a tener una disputa territorial con la República de Texas. Pero la persistente inestabilidad política causó que México fuera incapaz de resolver estos problemas, por lo que ahora estamos en 1845 y Texas pasaba a ser el estado número 28 de Estados Unidos, por lo que esta disputa ahora sería entre Estados Unidos de América y México. Y es justamente aquí cuando esta historia se vuelve totalmente turbia. En Estados Unidos, James Polk llegaría como presidente gracias a un discurso de campaña donde prometía la reincorporación de Texas y Oregón a la Unión Americana, aunque estos territorios jamás habían sido parte de Estados Unidos. Pero como su predecesor logró en los últimos meses anexionar a Texas y arrebatarle el crédito, este tipo agregaría un nuevo objetivo a su lista de deseos: conseguir California. El primer intento de Polk fue comprar California por $25 millones, a lo que México dijo rotundamente que no. Entonces Polk decidió seguir la vieja tradición de sus predecesores y buscaría que México mordiera el anzuelo. Polk, enojado porque México no aceptó su oferta, enviaría un pequeño grupo de tropas al territorio en disputa para que marcharan frente al río Bravo, en donde claramente estaba el ejército mexicano resguardando esta zona. Por lo que entonces el lado mexicano responderá a lo que parece ser un ataque inminente de Estados Unidos en su territorio, cayendo justamente en la trampa de Polk. Un grupo de 1.600 soldados mexicanos habían atacado a este pequeño grupo de 80 estadounidenses, matando a 11 de ellos y capturando al resto. Por lo cual, rápidamente Polk se dirigió al Congreso para decir: sangre estadounidense ha sido derramada en suelo estadounidense, a pesar de que no había sucedido realmente en el suelo estadounidense, pero eso ya no importaba. La muerte de estadounidenses era suficiente para que el Congreso declarara la guerra a México en 1846. Entonces los Estados Unidos iniciaría la invasión a México, que finalizaría con la captura de la capital en agosto de 1846. De esta forma, Estados Unidos ganaría fácilmente esta guerra e impondría sus condiciones de negociación, que para este momento ya era claro que Texas hasta California ya no serían discutidas. De esta forma, México pasaba a perder 2 millones de kilómetros cuadrados, significándole la pérdida de la mitad de su territorio y siendo indemnizados por $15 millones. Meses después, los británicos decidieron venderle a Oregón para prevenir una guerra contra Estados Unidos que pudiera representar una pérdida de Canadá. Y unos años más tarde, Estados Unidos pediría nuevamente a México que le venda un pequeño pedazo de tierra, por lo que para evitar otra guerra se decidirían aceptar la oferta, formándose finalmente la frontera sur de Estados Unidos que conocemos al día de hoy. Una frontera que se forjó primero a partir de una rebelión de colonos estadounidenses, luego por una guerra a gusto de James Polk y finalmente con esta pequeña compra para cubrir las demandas estadounidenses.
Los nativos americanos fueron expulsados de sus tierras y los derechos de los propietarios mexicanos fueron borrados cuando la Constitución estatal se promulgó. Paradójicamente, el problema más grande de Estados Unidos en la actualidad es el de parar la inmigración proveniente del sur, que paulatinamente ha modificado la composición étnica de esta región. Es como si los fantasmas de esas viejas costumbres realizadas durante el siglo XIX estuvieran revirtiendo contra ellos al día de hoy. Qué producción la de Finisterre, ¿sí? Del señor X y su equipo. ¿Ah? Ahí anda Seba también. Haciendo magias. No, nos dejan sorprendidos con esta producción, esta recuperación de la historia y bueno, el video base es muy ilustrativo de cómo esas 13 colonias, ¿sí? Protestantes fueron expandiéndose sobre el territorio americano, sobre territorios de los pueblos indígenas, sobre territorios del Imperio Español, sobre territorios de la presencia francesa, de la presencia incluso de los gobiernos americanos como el de México. La verdad, tremendo, ¿no? Y uno... Es tremenda la historia de saqueo, ¿no? Y que cuando uno, o sea, lo palpás, digamos, hasta este momento de cuánto ha sufrido esta tierra, este pueblo, ¿no? Y de este saqueo feroz, ¿no? Que han hecho los vecinos de eso, de un territorio legítimo que hoy vemos que se llenan la boca diciendo que no pisen, digamos, que no crucen las fronteras, cuando por detrás, ¿no? Se refleja que esa territorialidad era una territorialidad legítima, ¿no? Propia de mexicanos y de mexicanas, y que sin asco, digamos, como están acostumbrados estas latitudes, ¿no? Y estos poderes imperiales, porque también hay que reconocer, México también, digamos, tiene un sentido imperial muy fuerte, pero la intervención así, sin escrúpulos, sigue siendo una política que hasta el día de hoy observamos, ¿no? Sí, totalmente. Y es interesante cómo se va configurando también la identidad nacional norteamericana, ¿no? Recordemos que la República de Texas, existió como tal durante 14 años, desde 1847 a 1861, en una estrategia angloamericana de avanzar sobre los territorios del Imperio Mexicano. Digo, pues ya no era más el Imperio Español, pero era el Imperio de México y luego la República o los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Y cómo fueron primero, ¿no? Ocupando las tierras, ¿sí? Como colonos, y luego esa mirada del mundo protestante, la mirada WASP, ¿no? La mirada el WASP como el acrónimo de White, Anglo-Saxons and Protestant, no me sale bien en inglés, pero blancos, anglosajones y protestantes. Controló, digamos, ¿no? Terminó controlando ese territorio, que la propia existencia de la República de Texas, por conservadora, le era incómoda a la propia mirada más progresista de la existencia de los Estados Unidos, que el norte industrial le era muy incómodo la incorporación de Texas como un estado más a los Estados Unidos, producto de la mirada esclavista de los Estados Unidos y cómo Texas se incorpora en el contexto incluso de la propia guerra civil estadounidense, que finalmente el norte industrial y burgués se impone sobre el sur agrario y esclavista, ¿no? Y cómo siempre fue una territorialidad muy conservadora la tejana, pero al mismo tiempo muy rica, ¿no? Pero al mismo tiempo con mucha riqueza, ¿no? Una riqueza que no le pertenecía originariamente. Exacto. ¿No? Que no le pertenecía, nunca le perteneció, digo, pero que no le pertenecía originariamente y que hoy, sin ir más lejos, es la segunda, en términos económicos, en términos de producción de riquezas, de PBI, es la segunda economía de los Estados Unidos, ¿no? Ahí tengo